el tema que nos ha correspondido a mi grupo, a mí, es el bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Son un conjunto de leyes que impidieron el libre comercio a Cuba. Esto se remonta en el siglo XVI, cuando Estados Unidos quería anexar a Cuba, pero esta fue defendida por políticos de Estado que eran Thomas Jefferson, James Madison, John Kennedy. También se considera que Cuba fue la fruta madura, ya que esa estaba situada muy cerca de Estados Unidos, por lo cual estos decían que iba a caer en sus brazos. El 1 de enero de 1959 se dio lo que es la Revolución Cubana, en la cual fue liderada por Fidel Castro, la cual él implementó medidas para recuperar la riqueza del país y así dar el servicio a los ciudadanos que la necesitaban. También se aprobó lo que son las rebajas, reformas y playas. Con eso queremos decir rebajas en los medicamentos, ya que ciertas personas, o sea, la sociedad baja no podía contar con los recursos para ellas. Entonces, y con las reformas se implementó lo que es la primera reforma agraria. Esa ayudó a más de 100,000 personas agricultoras para poder subsistir. En playas, las playas se hicieron públicas, ya que al estar pagando por ir a ellas, o sea, no prosperaba lo que era el país. El 7 de febrero de 1962, Estados Unidos rompió lazos con Cuba. Eso se dio a las 12 de la madrugada exactas de este día. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Yacira Ponce Cañas y hoy les voy a hablar sobre el bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. En 1961 ocurre un intento de derrocamiento de la Revolución Cubana por medio de una invasión mercenaria. En 1992 se crea la Ley Torricelli, que establece un hito en el bloqueo y es de carácter extraterritorial. En 1996, la Ley Helms-Burton, adoptada por el gobierno de Bill Clinton, codifica las disposiciones del bloqueo y amplía su alcance extraterritorial. En 1999 se dispuso el desconocimiento de los tribunales de Estados Unidos de los derechos de empresas cubanas asociadas a empresas nacionales. En 2014, Barack Obama y Raúl Castro acordaron mejorar las relaciones económicas, sociales y políticas entre ambos países. Esto dio a suponer que el bloqueo podría terminar. En 2017, Trump anuncia la reversión del acercamiento de su exmandatario Barack Obama y hay mucho trato hostil por parte del mandatario estadounidense contra el mandatario cubano. En 2019, la Casa Blanca dispuso sanciones contra embarcaciones venezolanas que llevaban petróleo a Cuba. Esto causó un desabastecimiento en la isla. Luego se crea el título 3 de la Ley Helms-Burton, que dio entrada a querellas judiciales. Gracias. Mi nombre es Joana Guadalupe Díaz Alvarado. En este día hablaré sobre las causas del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es una medida que se adopta gracias a que el gobierno revolucionario se dedica a recuperar las riquezas de su propio país y ponerlas al servicio del pueblo cubano. Este hecho disgusta a Estados Unidos ya que afecta a los intereses monopólicos norteamericanos. Iniciando con las causas. El bloqueo del mercado de armas el 1 de enero de 1959. Fidel Castro inicia la expropiación de tierras, con base a la ley de la reforma agraria, afectando a numerosas empresas estadounidenses. Como respuesta, Estados Unidos prohíbe la exportación a Cuba, excepto la medicina y alimentos de primera necesidad. En abril de 1961, el expresidente Kennedy aprueba la invasión a Cuba por medio de tropas de cubanos exiliados. A esta batalla se le conoce como la Bahía de los Cochinos, siendo anulada por las tropas catristas en 72 horas. Retomando lo antes mencionado, solo se podía comercializar medicina y alimentos de primera necesidad.
Sin embargo, en febrero de 1962, el presidente Kennedy profundiza las medidas quitando estas excepciones, tomando como excusa el acercamiento de Cuba y la Unión Soviética. Este acercamiento se debe a que los dos países crearon un convenio, en el cual Cuba recibiría petróleo barato con facilidad de pago y la Unión Soviética 1 millón de toneladas de azúcar. En octubre de 1962 se da la crisis de los misiles. Esta consiste en que Cuba alberga durante 13 días misiles soviéticos y como respuesta Estados Unidos le prohíbe a los ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba. Y en 1996 se profundiza más el bloqueo, impidiéndole a las empresas norteamericanas comercializar dentro de la isla o con el gobierno cubano. En 1999 el presidente Bill Clinton amplía el embargo, incluyendo la prohibición filial extranjera, y desde ese entonces solo se podía comercializar por valores inferiores a los 700 millones de dólares. En el 2000 retoman de nuevo las excepciones, estas son medicina y alimentos de primera necesidad, esto por razones humanitarias. Denuncia el bloqueo. Cuba denuncia el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la ONU. Bruno Rodríguez denuncia a la ONU el 29 de septiembre del 2019, siendo canciller de Cuba, que el gobierno de Estados Unidos inicia la aplicación de medidas criminales contra Cuba para impedir el abastecimiento de combustible de diversos mercados, mediante la amenaza de persecución a las compañías que lo transportan, gobiernos de registro y bandera, y como resultado no han podido garantizar el suministro de combustible al pueblo cubano. De igual forma, denuncia el incremento cualitativo del bloqueo, obstaculizando la comunicación con las personas cubanas que residen en Estados Unidos, con el objetivo de causar hambre, desesperación y finalmente el derrocamiento del gobierno. En la actualidad, con la enfermedad que se está viviendo mundialmente, también han denunciado que no pueden recibir ayuda humanitaria debido al bloqueo. Gracias. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba trajo consigo consecuencias que afectan de manera económica, política y social a este país. Las consecuencias económicas. En el bloqueo de Cuba se le negó acceso a los mercados naturales en el continente, sobre todo al mercado estadounidense. Esto forzó el establecimiento de relaciones económicas con los países del bloque socialista, situados en su mayoría al otro lado del Océano Atlántico. Esto, por simples razones económicas insalvables, encarecía el costo de las exportaciones e importaciones de Cuba. El cierre de sus mercados en Europa y el agudizamiento del bloqueo generaron una crisis económica interna en Cuba que obligaron al gobierno a decretar lo que llamaron por periodo especial en tiempos de paz, que implica la adopción de medidas económicas, políticas y sociales de distinto tipo, tendientes a controlar los efectos de la crisis y a impedir que de ésta se desprendan relaciones de inequidad que rompan con los beneficios sociales alcanzados hasta ese entonces. Cuba se ve obligada a emprender su propia política de ajuste estructural, pero no bajo el modelo dictado por el Fondo Monetario Internacional, sino bajo sus propios criterios soberanos. Al triunfo del proceso revolucionario, amplios sectores de la población cubana no tenían acceso a muchos alimentos. Mientras el país realizaba fuertes importaciones de alimentos de los Estados Unidos, la mayor parte de la población, particularmente la población rural, padecía de malnutrición. Paradójicamente, mientras existían extensos latifundios de tierra sin cultivar y los campesinos estaban privados el acceso a la tierra para hacerlas producir, la Ley de Reforma Agraria y otro conjunto de medidas sociales y económicas permitió progresivamente ir transformando las estructuras productivas y económicas del país que, junto con una distribución del ingreso más justa, fueron elevando paulatinamente la disponibilidad de alimentos. La imposición del bloqueo a Cuba por los Estados Unidos privó a la isla de suministros al sector agropecuario, así como de alimentos a la población, al propio tiempo que privaba al país de cuantiosos ingresos por sus exportaciones azucareras al prohibir el acceso a su mercado principal. Cuba tuvo que reubicar su comercio a grandes distancias, lo que significó, además de sustanciales gastos de fletes, la creación de costosas reservas, construcción de almacenes, etc., que incrementó significativamente los gastos de adquisición de los alimentos, reduciendo por tanto su capacidad de importación. La colaboración con la Unión Soviética permitió dotar al sector agropecuario cubano de equipos, insumos y de tecnología que contribuyeron a un aumento apreciable de su producción y a obtener precios justos y en su mercado estable para sus exportaciones azucareras. Las consecuencias políticas. La población durante el periodo especial vivió momentos de fuertes reacciones de descontento popular. En el año 94, la isla experimentó cambios difíciles en la reestructuración económica y social, es decir, en todo su acontecer nacional.
Como ejemplo tangible de esta realidad fue la crisis de los balseros, en donde emigraron miles a Miami, Florida, así como se fraguaron pequeños grupos opositores al gobierno a nivel nacional y el establecimiento de la prensa independiente cubana. La igualdad que logró la revolución en los primeros años para los pobres, gente de color, los campesinos, etc., en los 90 se tambaleaba con las consecuencias y el descontento que trae aparejada la liberación del dólar, ya que han empezado a aflorar las desigualdades en el comer y en el vestir de los cubanos. Formalmente, Cuba posee un solo partido y la democracia se ejerce a través de una Asamblea Nacional y que a su vez las provinciales y las de cada municipio. Las organizaciones participan cumpliendo las actividades que el partido Estado encomienda. Políticamente se empieza a manifestar gérmenes de disidencia que alzan sus voces cada vez más. Hay una intranquilidad que genera el éxodo de miles de cubanos hacia otras latitudes, es decir, ya no es fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Consecuencias sociales. El impacto del bloqueo no solo corresponde a los sectores productivos de la economía, sino aspectos sociales como la salud, la educación, los servicios. El deterioro del nivel de vida provoca un tensionamiento social y una sensibilidad acrecentada ante situaciones tan adversas, tanto externas como internas. Ha dado auspicio a la creación de una economía dual, estableciéndose una diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen acceso a dólares y quienes no lo tienen. Ha generado, en síntesis, disparidad de situación social entre sectores de la población cubana. Estos efectos son, a todas luces, contrarios al espíritu explícito de la Revolución Socialista cubana. Niegan en la práctica la estructura ética en la que se han fundamentado las interrelaciones sociales a lo largo de las últimas 4 décadas. Se constituyen en una amenaza real, tangible y preocupante contra la actual, poco ha logrado el Estado cubano. Debe tomarse en consideración el hecho de que en Cuba 3 décadas de aislamiento generaron vulnerabilidad con respecto a la ética, las prácticas y valores propios del capitalismo. La población cubana había crecido mayoritariamente ajena a las rebatiñas derivadas de la libre competencia, ausente de las prácticas consumistas que caracterizan al mundo occidental. Para ellos, las reglas del juego rectoras de las relaciones sociales se fundamentan en otra concepción y, consecuentemente, en otras prácticas. Buenos días, licenciados y compañeros. Este día nos ha tocado hablar acerca del bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Y yo les voy a hablar acerca de las disposiciones y alcances del embargo. Estados Unidos impuso las primeras sanciones económicas a Cuba en 1960, interrumpiendo por completo las importaciones de caña de azúcar del país. El embargo comercial inicial se ha ampliado hasta convertirse en un conjunto de completas sanciones económicas, financieras y comerciales básicas, principalmente en los siguientes normas y leyes. La primera ley que implementaron fue la Ley del Comercio con el Enemigo. Otorgó al presidente de Estados Unidos la autoridad para imponer sanciones económicas contra las naciones extranjeras, mediante la prohibición, la limitación y la regulación de las transacciones comerciales. La segunda ley que implementaron fue la Ley de Cooperación Internacional en el año 1961. En 1961 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Cooperación Internacional que prohíbe la ayuda a cualquier país comunista, incluyendo a Cuba, y cualquier otro país que preste ayuda a Cuba. La ley también autoriza al presidente de Estados Unidos a establecer y mantener un embargo total de todo el comercio entre Estados Unidos y Cuba. La tercera ley que implementaron fueron las regulaciones al control de los activos cubanos en el año 1963. En 1963 el gobierno estadounidense emitió las regulaciones del control de los activos cubanos. La ley de regulaciones congelaba todos los activos cubanos en Estados Unidos y encargaban al Departamento de Estados Unidos que regularan todas las transacciones comerciales con Cuba. Además, las regulaciones prohibían la exportación directa o indirecta de los productos, servicios y tecnología estadounidense a Cuba. La ley de regulaciones establecen para las violaciones las sanciones, castigos penales entre 10 años de prisión, multas a empresas, multas individuales
y imponen castigos civiles. La cuarta ley que implementaron fue la Ley de la Democracia en Cuba en el año 1992. El presidente Jorge Bush afirmó la entrada en vigor de la Ley para la Democracia en Cuba, que prohíbe a los filiales de las empresas estadounidenses establecer regulaciones comerciales en Cuba, prohíbe a los cubanos estadounidenses viajar a Cuba y prohíbe enviar remesas de dinero al país. Esta ley pretende alentar al gobierno de otros países que mantienen relaciones comerciales con Cuba a restringir sus actividades de comercio y crédito. Otras disposiciones de esta ley incluyen una prohibición de 180 días de carga y descarga. La quinta ley que implementaron fue la Ley de la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana en el año 1996. El Congreso de Estados Unidos aprobó nuevas legislaciones destinadas a fortalecer el cumplimiento del embargo estadounidense contra Cuba. Esta ley se divide en 4 títulos. Título 1. Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro. Título 2. Establece los pasos para el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba. Título 3. Protección de los derechos de la propiedad de los nacionales estadounidenses. Y título 4. Exclusión de los determinados extranjeros. La última ley que implementaron fue la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio en el año 2000. El Congreso estadounidense aprobó la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, con la que se empezó a relajar el cumplimiento del embargo económico y comercial. Se permitió la venta de productos agrícolas y medicina a Cuba por razones humanitarias. Hay 5 proyectos de ley que promueven una mayor apertura comercial hacia Cuba. Se trata de las siguientes leyes. La primera ley fue la Ley de Promoción de las Exportaciones Agrícolas y Médicas de Estados Unidos a Cuba en el año 2009. La segunda ley fue la Ley de Reconciliación con Cuba. La tercera fue la Ley de Normalización Comercial entre Estados Unidos y Cuba en el año 2009. La cuarta ley fue la Ley de Libre Comercio con Cuba y la última ley fue la Ley de la Libertad para viajar a Cuba.